La Convención Constitucional continúa el trabajo de votación, en particular de las normas en las comisiones, en medio del debate sobre si esto se podrá concretar en el plazo definitivo y definido. Vamos a tomar contacto con Josefina de la Fuente, quien ya está ahí en el ex Congreso y nos va a contar, José, lo que hablábamos más temprano precisamente con el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez, y los plazos están y hay que cumplirlos. Así de simple, decía él. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Frecia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, la verdad es que el vicepresidente Gaspar Domínguez ha sido bastante enfático y firme respecto a que hay que cumplir los plazos y hay que llegar a tiempo según lo que está estipulado en la Constitución, y por tanto él ha hecho un llamado junto con la presidenta María Elisa Quinteros a que los convencionales puedan acercar posiciones de cara a estas votaciones que ya van a empezar la próxima semana en el Pleno de la Convención Constitucional. Hay hartos convencionales, eso sí, que están preocupados. Todos, el grueso de los convencionales obviamente dicen que hay que llegar a tiempo y que no se necesitaría por el momento pedir una segunda prórroga, pero sí han pasado de sí vamos a llegar a espero que sí lleguemos, porque la verdad es que hay muchas iniciativas que se han presentado, probablemente hay comisiones que van a tener que debatir miles de indicaciones, pero el optimismo está y también está a la disposición de los convencionales a intentar llegar a acuerdos, acercar posiciones, poder dialogar, generar consensos para que también lo que se vote en particular se piense que podría llegar a los 2/3, así que la idea es que, por ejemplo, no se repitan indicaciones y que se apoyen las iniciativas que tengan un camino un poco más despejado para ser aprobadas en el hemiciclo de la Convención Constitucional. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, respecto a esta reunión que también convocaron antes de ayer para analizar el cronograma y los plazos estrechos. También le avisaron a los convencionales básicamente que quedaban cerca de 10 semanas de trabajo en comisiones y que por tanto era muy importante eso, poder conversar, dialogar, acercar posiciones. También escuchemos lo que dijo el convencional Marcos Barraza, que era uno de los presentes porque la mesa convocó también a dos representantes por colectivos. Y del Partido Comunista estaba el convencional Marcos Barraza, que él dice que en la reunión efectivamente hubo colectivos que pidieron, por ejemplo, ya poder empezar a discutir una segunda prórroga, que se evalúe si es que está esa necesidad, como lo planteó el colectivo socialista, pero que el grueso de los convencionales cree que eso no se necesitaría, al menos por el momento. Escuchemos lo que dice Marcos Barraza y también el vicepresidente Gaspar Domínguez respecto a los plazos ajustados con que trabaja la Convención Constitucional. La presidenta y yo llamamos a una reunión con el objeto exclusivo y unívoco de justamente mostrar el cronograma, hacer presente a toda la convención las semanas que quedan y enfatizar la importancia de lograr los acuerdos. Estamos entrando en la etapa pragmática de empezar a votar y aprobar las normas que terminarán en el texto constitucional. Y en ese sentido, en esta etapa, como te digo, que es pragmática, que tenemos que ver las semanas que quedan, las normas que hay, es justamente la etapa en la que tenemos que hacer el llamado a que nos vayamos concentrando en la tarea puntual que es aprobar las normas, y eso requiere varios esfuerzos. Uno de ellos es que tengamos la capacidad de dialogar más y mejor entre los distintos colectivos para poder llegar a los acuerdos. Particularmente el colectivo socialista, que planteó lisa y llanamente una prórroga, la discusión sobre una eventual prórroga que yo no comparto a priori, creo que hay que cumplir con el cronograma, pero si eventualmente hubiese que dar la discusión tendría que ser a finales del mes de marzo, cuando se pidan formalmente los 3 meses de ampliación. Lo que dicen algunos convencionales es que también hay que ver cómo se da la votación en el Pleno, porque hasta el momento ninguna norma, ningún informe de ninguna comisión se ha votado en el Pleno de la Convención Constitucional, y de hecho ese proceso va a partir la próxima semana. El 15 de febrero estaría fijado este primer Pleno, que primero es de deliberación, se discute e idealmente en la misma jornada también se procede a votar al menos en general estos informes que emanan de las comisiones. Ayer el vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que no se va a aplazar el primer Pleno, que ya está fijado hace tiempo, el 15 de febrero, sino que probablemente en esa fecha se va a revisar los informes que vienen de la Comisión de Forma de Estado. También probablemente esa semana se vean los de Sistema de Justicia, pero él ha dicho que seguramente se va a partir con los informes de la Comisión de Forma de Estado, que ahora todavía está votando en particular, pero sin duda que va a terminar de verlo el día de hoy. Entonces, una vez como vayan viendo cómo se da la votación, seguramente van a poder hacer reflexiones un poco más exhaustivas y ya con todos los datos sobre la mesa respecto a cómo se van a dar estas votaciones y cómo se van a poder cumplir los plazos, cuánto tiempo les va a tomar
tomar en debatir, cuánto tiempo les va a tomar en votar, en fin, todo eso se va a poder ver un poco más de manera concreta la próxima semana cuando ya debute este pleno de la Convención Constitucional. En medio de esta discusión, por el tema de los plazos, también han surgido convencionales de derecha, centro derecha y de centro que piden al Frente Amplio ejercer una especie de liderazgo, no solamente al Frente Amplio, sino que en general al conglomerado que va a ser oficialista en marzo, Apruebo Dignidad. También interpelan al colectivo socialista, dicen que ellos en tanto mayoría deberían tratar de hacer un golpe de timón, de conducir un poco la discusión. Así lo planteó el convencional Fuad Chahín del colectivo de la Apruebo y también Cristian Monkeberg, que él dice que según su punto de vista parecieran que están mirando el techo y que no se ha ejercido el rol de liderazgo que corresponde. Escuchemos lo que dijo Fuad Chahín y también Cristian Monkeberg respecto a este emplazamiento, esta interpelación que le hacen a quienes van a hacer ya el oficialismo en marzo, Apruebo Dignidad. La Constitución no puede ser el triunfo de algunos y la derrota de otros, sino que tiene que ser la co-construcción de una casa común. Las fuerzas políticas que hoy día forman parte de la coalición ampliada de gobierno tienen que actuar con mayor responsabilidad. Estoy hablando del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista. Ellos están llamados a articular estos caminos de salida, a ser protagonistas de la construcción de acuerdos y no es cierto, de la polarización dentro de la convención. Apruebo Dignidad es la coalición oficialista, es la que está gobernando el país a partir del 11 de marzo y por lo tanto tiene que ejercer un rol de liderazgo para sacar adelante este proyecto de nueva constitución, convocando al resto de los grupos de centro izquierda y de la izquierda y convocando también a los sectores que hoy día vamos a pasar a ser de oposición, a los grupos de derecha y de centro derecha. ¿Le falta liderazgo? ¿Se alinean entre sí? Yo creo que aquí están mirando el techo, no se está ejerciendo el liderazgo como corresponde y lo que se requiere hoy día es precisamente lo contrario. Y desde el Frente Amplio y también el colectivo socialista y el Partido Comunista dicen que no entienden muy bien este llamado que le están haciendo otros convencionales, que ellos son un colectivo más. Eso sí, ellos dicen que sí han estado conversando con otros colectivos, intentando llegar a consenso. Fernando Atria, por ejemplo, decía que en la Comisión de Sistema Político ha logrado generar una postura común, por ejemplo, en materia de formación de ley, porque en la votación en general se cayeron todas las propuestas. Eso al parecer lo subsanaron porque conversaron y lograron tener una postura común que seguramente ya se va a ir viendo en las próximas semanas. Escuchemos lo que dijo Fernando Atria respecto a esta interpelación que le hacen los distintos colectivos, otros convencionales, respecto al rol de liderazgo que supuestamente debería ejercer el Frente Amplio y el resto de los colectivos de Apruebo Dignidad. Yo no entiendo cuál es el rol que están demandando del Frente Amplio, así como que el Frente Amplio dé instrucciones para ordenar a los demás colectivos. ¿De dónde va a sacar el Frente Amplio, el colectivo socialista, potestad para hacer eso? Es un colectivo más. Nosotros estamos participando de la conversación, estamos haciendo los esfuerzos para ir construyendo soluciones de consenso. El día de ayer, además, otro tema fue protagonista, lamentablemente, porque Manuel Arroyo, convencional de Movimientos Sociales, comunicó que había tenido que poner una denuncia ante Carabineros porque había recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales. Las convencionales durante la tarde hicieron un punto de prensa respaldando a Manuel Arroyo y condenando, por cierto, este tipo de amenazas que se han interpuesto a los Carabineros que están aquí de manera permanente en el ex Congreso Nacional, y fue derivada esta denuncia a la Fiscalía Centro Norte. Pasemos a escuchar lo que dijo Manuel Arroyo, convencional de Movimientos Sociales, respecto a estas amenazas de muerte que le llegaron y que generaron que ella pusiera una denuncia el día lunes. Recibí una amenaza de muerte señalando de que justo en este momento de votaciones iba a aparecer muerta. Yo sé que esto no es la primera convencional que le pasa. No vamos a permitir ni vamos a aceptar que nos violenten, que nos ataquen, que nos amenacen por nuestras opiniones, por nuestras ideas. Eso ya pasó y no lo vamos a permitir. Y no hay espacio aquí para que una persona nos ofenda, nos amenace y nos denigre. Y decir a las personas que utilizan las redes sociales para amenazar a las mujeres, decirles que van a ir a su casa y que las van a matar, que no vamos a quedar callados, que no lo vamos a permitir, y que lo que uno escribe es fácil investigarlo en la Brigada de Investigaciones del Cibercrimen, así que precisamente estamos en eso.
Bien, ahí entonces escuchábamos a Manuel Arroyo, que decir que recibió el respaldo no solamente de sus compañeras que estaban ahí en el punto de prensa, sino que de manera transversal en las redes sociales, sobre todo por parte de sus pares convencionales, condenando todas estas amenazas que había recibido la convencional Royo. Fresi, antes de cerrar, quiero hacerte una actualización respecto a lo que está pasando hoy en la Convención Constitucional. La Comisión de Forma de Estado, que estaba votando en particular y partió ya hace 2 días, va a terminar el día de hoy, sin duda, porque le quedaban pocos artículos y pocas indicaciones por resolver. Tenían más de 727, así que la verdad es que avanzaron a bastante buen ritmo, considerando que partieron recién el día lunes. La Comisión de Sistema de Justicia terminó de votar en particular y por tanto este bloque ya estaría listo para ser despachado al Pleno. El informe que termina hoy, Forma de Estado, también sería despachado al Pleno para que se vea la próxima semana. Sistema Político está en periodo de indicaciones, donde los convencionales van presentando las modificaciones que quieren hacer a lo que se votó en general. Pero el día de hoy también están recibiendo exposiciones de algunas iniciativas que son de la primera etapa y que quedaron pendientes. Entre ellas, una iniciativa popular de norma que, recordemos, tuvo más de 15.000 firmas y habla del bicameralismo, que va a hacer que esta comisión en particular tenga que reabrir el debate en torno al bicameralismo. Están discutiendo respecto a eso y el día de mañana se va a volver a votar en general respecto a este tema. Se va a votar en general esta iniciativa popular de norma, así que mañana hay que estar atentos también a esta votación que hace la Comisión de Sistema Político respecto a la iniciativa popular de norma que plantea que Chile tendría un Congreso bicameral, así que vamos a ver si es que se han cambiado las fuerzas. De todas maneras, esto es una propuesta que habla de mantener un poco el sistema como está, con cámaras espejo, que no se condice con lo que han planteado otros convencionales respecto a cámaras asimétricas, así que vamos a ver cómo le va en la votación. Y por último, la Comisión de Derechos Fundamentales mañana comienza a votar en general el segundo bloque y por tanto ahí se van a ver temas como derechos de libertad de expresión, de propiedad, libertad de conciencia, en fin, una serie de cosas muy relevantes, así que esta semana se viene intensa para los convencionales que están trabajando hasta bien tarde por estos días para poder llegar a tiempo y discutir todo lo que se tiene que discutir y las más de 1.200 iniciativas que se han presentado. Sí, va a ser bien importante. Bueno, ahí tú nos mencionabas varias, pero en el tema del sistema político, por ejemplo, porque aquí lo que entra en discusión también, José, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Son muchas de las promesas que hicieron algunos convencionales que en el fondo eran sus banderas de lucha para ganar una elección y formar parte de la convención. Entonces acá eso es lo que algunos tratan de decir, no vayamos con personalismo, pero muchos personalismos son lo que se puede entender como la promesa de campaña para muchos de ellos, y aquí se ve complejo en la discusión, ¿o no? Sí, exactamente. Y el tema de la configuración del Congreso Nacional es particularmente desafiante para los convencionales, porque hasta el momento se mantienen cada una de sus posiciones iniciales. Unicameralistas se mantienen unicameralistas, bicameralistas se mantienen bicameralistas. Saben que tienen que acercar posiciones en algún momento, pero por ahora se mantienen en sus posiciones iniciales. ¿Y eso de cuánto estamos hablando de votos? Mira, en la comisión están súper reñidos, o sea, el unicameralismo ganó por un voto más, y por tanto, si es que se mantienen en esas mismas posiciones, todo hace predecir o augurar que en el Pleno se va a caer ese informe de configuración del Congreso, porque a lo más van a tener una mayoría, quizás más de 80 votos, la posición que vaya ganando, que probablemente sea unicameralismo, pero está difícil que lleguen a los 103 votos si es que no hay un colectivo que se cambie de posición, que ceda, que logre acuerdo. Entonces, el tema de la configuración del Congreso Nacional, si es que siguen como están, seguramente va a ser la parte del informe de sistema político que va a rebotar en el Pleno y va a tener que volver a discutirse. Ahora bien, los convencionales dicen todavía hay tiempo para ingresar indicaciones, quizás llegar a un consenso, pero varios dicen que eso probablemente se vea a la segunda vuelta, ¿cierto? Cuando rebote el informe y tenga que volver a la Comisión de Sistema Político. Están surgiendo ideas también de que aparezca una alternativa de la Comisión de Forma de Estado, que habla de las asambleas legislativas territoriales. Se ha propuesto una iniciativa de un consejo de asambleas legislativas territoriales que podría hablar de una segunda instancia, una Cámara Territorial, que se parecería a lo que están proponiendo los bicameralistas, así que por ahí quizás se podría generar una especie de consenso, propuesta común. La duda es si es que va a ser para ahora o para cuando ya después el informe se caiga en el Pleno de la Convención Constitucional. Claro, es que me imagino yo que como se está funcionando acá, es fácil pensar, como lo dice la mesa directiva, de llegar a acuerdos previos, sobre todo en aquellas donde hay más acuerdos, ¿no? Valga la redundancia. El tema son estos, cuando están tan peleados, porque finalmente se habla de ceder por parte de un colectivo o completo, o cómo logras ese voto y para no dejar o las cosas como están, que era
o lo que muchos proponen, digamos, como para verlo a última hora. Entonces, ¿cómo se llega a esos acuerdos previos? Debe ser, claro, con indicaciones que dejen contento a todos, por decirlo bien en simple, para poder llegar a estos esperados y anhelados acuerdos. Sí, está difícil, sobre todo en estos temas que son claves, como la configuración del Congreso Nacional. Ahora, en buenas noticias, por ejemplo, el tema del presidencialismo, al parecer, dicen los convencionales de esta comisión que han estado trabajando bastante bien con los otros y que se habrían llegado a ciertos consensos. Así que en materia de presidencialismo estarían bien encaminados. Seguramente, dicen ellos, van a tener los votos suficientes, que no se haga una mayoría súper justa y que probablemente les pueda ir bien en el Pleno. Así que en el tema de presidencialismo atenuado, como le llaman, han tratado de conversar, por ejemplo, la idea de incluir un ministro de gobierno, una especie de ministro jefe de gabinete que de todas maneras no puede disolver el Congreso como se propuso en otras iniciativas, pero también se hace cargo un poco de la idea que tenía el Frente Amplio de desconcentrar el poder a través de esta figura de primer ministro. Entonces se están tratando de incorporar lo mejor de todos los mundos para poder llegar a un consenso en presidencialismo. Eso se ve bastante bien encaminado, formación de la ley también. El tema del Congreso Nacional va a quedar en suspenso por el momento, a ver si es que lo resuelven antes de llegar a este pleno, que a todo esto va a ser pasado el 21 de febrero, o si es que van a tener que esperar a que se caiga esa parte del Congreso, volver a comisión y ahí quizás ya de todas maneras que generar un acuerdo, porque la verdad es que esto no se puede quedar fuera de la Constitución. No, por ningún motivo. Además, se parte de hoja en blanco, entonces como que no quedaríamos sin sistema, imposible, pero se va a llegar a acuerdo y esa es la idea y ojalá también dentro de los plazos. Gracias, Josefina de la Fuente, nos vemos en la mañana.